Buenos días, me llamo Miguel Sánchez Ruiz de Gordoa, soy R2 de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y la sesión de hoy va a tratar sobre la tenodesis extraarticular lateral en pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior. Vamos a tratar la sesión guiándonos con un caso de un paciente que intervinimos en este centro hace poco. El caso comienza con nuestro paciente, 18 años, tiene dolor e inestabilidad en la rodilla derecha desde hace 4 meses tras hacer un mal gesto, concretamente un gesto de rotación y valgo forzado, mientras realizaba parkour. Un poquito de epidemiología sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior. Como vemos, la incidencia en la población general es de 1 entre 3.000, pero cuando miramos dentro de la población joven, aumenta casi hasta el doble. Eso se debe a que son lesiones que se dan principalmente en la práctica deportiva, sobre todo con los movimientos de rotación y valgo o varo forzados. Se ha visto que a igualdad de masa muscular y nivel competitivo hay un riesgo de hasta 2 a 4 veces mayor en mujeres de lesión del ligamento cruzado anterior. Vamos a hablar brevemente sobre la anatomía y la biomecánica de la rodilla. La estabilidad de la rodilla depende de una serie de estructuras. Por un lado, las superficies articulares de la tibia y del fémur. También participan los meniscos, el menisco interno y el menisco externo, el sistema ligamentoso extracapsular, compuesto por los ligamentos colaterales y los refuerzos capsulares, el sistema ligamentoso intracapsular, compuesto por los ligamentos cruzados anterior y posterior. Esta tabla nos explica los diferentes movimientos que se pueden dar en la tibia con respecto al fémur y qué ligamentos y qué estructuras se encargan de estabilizarlos. Vamos a centrarnos en las que nos interesan en esta charla. La traslación tibial anterior, el estabilizador primario es el ligamento cruzado anterior, esto es el movimiento en el que la tibia se desliza sobre el fémur en sentido anterior. En el varo y en el valgo, cuando lo hacemos en extensión, el ligamento cruzado anterior también participa. Y en la rotación tibial interna, el ligamento cruzado anterior y el complejo anterolateral son estabilizadores secundarios. Sobre el ligamento cruzado anterior, es un ligamento de 33 milímetros de longitud por 11 de diámetro aproximadamente. Tiene dos fascículos. El anteromedial, que tiene una función más dirigida a limitar la traslación anterior de la tibia, y el posterolateral. Sobre el complejo anterolateral, que hemos mencionado previamente, está formado por una serie de estructuras. Por un lado, la banda iliotibial, que podemos dividir entre el segmento superficial y segmento profundo, conteniendo el profundo las fibras de Kaplan, que son unas prolongaciones, unas extensiones que da al fémur distal, y su inserción en el tubérculo de Gerzi. Y por otro lado tenemos el ligamento anterolateral, es un ligamento de una morfología variable que tiene su origen proximal y posterior al epicóndilo lateral del fémur y al origen del ligamento colateral externo y discurre anterior a este para insertarse entre el tubérculo de Gerzi y la cabeza del peroné. También es importante la expansión que este ligamento da al menisco lateral. Así, cuando hablamos del movimiento de rotación interna de la tibia con respecto al fémur, hubo un consenso en el que se estudiaba este complejo anterolateral y se decidió, se llegó al consenso de que los principales estabilizadores de este movimiento de rotación interna, combinado también con la traslación anterior, son 4. El ligamento cruzado anterior, el menisco lateral, la banda iliotibial y el ligamento anterolateral, de los que hemos hablado en la diapositiva anterior. Seguimos con el caso clínico. A la exploración física, el paciente presentaba derrame, una flexión de 140 grados y una extensión conservada, dolor a la palpación de ambas interlíneas con maniobras meniscales positivas, cajón positivo, Lachman positivo y un pivot shift de 2/3. En cuanto a la exploración física del ligamento cruzado anterior, tenemos una serie de herramientas. Por un lado, el cajón anterior consiste en, con el paciente en decúbito supino, colocar la rodilla a 90 grados e intentar simular ese movimiento de traslación anterior. El Lachman tiene mayor sensibilidad y especificidad en el momento agudo y es un movimiento similar, pero manteniendo la rodilla a 30 grados de flexión. Podemos forzar el bostezo en varo y en valgo. Importante que sea en extensión porque, como hemos dicho, el ligamento cruzado anterior interviene en la estabilidad al varo y valgo forzado en extensión.
y tenemos el pivot shift. Cuando tenemos un pivot shift positivo es patognomónico de una lesión del ligamento cruzado anterior. Consiste con el paciente en decúbito supino, bloquear la articulación del tobillo, forzar un valgo, una rotación interna e ir flexionando la rodilla. Aproximadamente a los 30 grados es el punto donde, en caso de que sea positivo, se suele notar un resalte. Ese resalte corresponde a la subluxación de la meseta tibial externa sobre el fémur. En nuestro caso, la resonancia del paciente demostró una rotura completa del ligamento cruzado anterior, con una rotura del menisco externo y una rotura vertical del menisco interno y un derrame con un cuerpo libre intraarticular. ¿Qué pruebas de imagen tenemos para valorar el ligamento cruzado anterior? El gold estándar es la resonancia magnética. Aparte de ver la propia ruptura del ligamento cruzado anterior, tenemos una serie de indicadores secundarios, como puede ser la traslación anterior de la tibia en la vista sagital. En esta misma vista podemos ver un acodamiento del ligamento cruzado posterior debido a esta traslación, y más o menos en la mitad de los pacientes, debido a esta subluxación de la meseta externa en un movimiento de rotación interna y la vuelta chocando, podemos encontrar un edema óseo en el cóndilo femoral externo, la región anterior, y en la meseta tibial externa, la región posterior, que serían los fragmentos que chocan. En la radiografía simple podemos observar una imagen que es patognomónica de lesión del ligamento cruzado anterior, que es la fractura de Segón. Es una avulsión de la meseta tibial externa. Los patrones de rotura del ligamento cruzado anterior en adultos es típico que tengamos una desinserción de la zona femoral o bien que tengamos una rotura intrasustancia, mientras que en niños encontramos con mayor frecuencia una avulsión de las espinas tibiales. El concepto de rotura parcial es un concepto controvertido, consistiría en una lesión incompleta en la resonancia con una estabilidad a la exploración de la rodilla. Y la fractura de Segón es la fractura de la que ya hemos hablado previamente. Al paciente de nuestro caso clínico se le propuso la intervención quirúrgica, injerto de isquiotibiales, y el paciente aceptó. A la hora del tratamiento podemos elegir entre el conservador y el quirúrgico. Tratamiento conservador, vamos a tender a ofrecérselo a pacientes de mayor edad, con una menor demanda funcional, que no pretendan volver a una actividad física demandante y cuya inestabilidad no afecte a su vida diaria. Con el quirúrgico tenderemos más a ofrecérselo a pacientes más jóvenes, que vayan a volver a la actividad física demandante o en el que una inestabilidad franca que les cause problemas en su día a día. Cuanto al tratamiento quirúrgico, los objetivos que tenemos son 4. Conseguir una rodilla que sea estable, proteger los meniscos y el cartílago, puesto que se ha visto que la lesión del menisco es el principal factor de riesgo de desarrollar artrosis después de una rotura del ligamento cruzado anterior, mantener el arco de movilidad, y favorecer el retorno a la actividad deportiva. Es importante definir el momento de la intervención. Por un lado, tenemos que esperar a pasar la fase aguda, recuperar la movilidad, tener una marcha adecuada, puesto que se ha asociado la intervención en el momento agudo con mayor riesgo de artrofibrosis. El problema es que si esperamos mucho a intervenir, se dilata mucho esa espera, hay un mayor riesgo como habíamos dicho, de artrosis precoz por la lesión meniscal y de artrosis precoz posterior. Con lo cual es importante ajustar bien los tiempos en los que intervenimos. Tenemos varias opciones en el tratamiento quirúrgico. Por un lado el autoinjerto y por otro lado el aloinjerto. En el autoinjerto podemos elegir entre el HTH, hueso, tendón, hueso, en el que se obtiene el tercio central del rotuliano con una pastilla ósea proximal de la rótula y una pastilla ósea distal de la TTA. Los isquiotibiales, los músculos que utilizamos son el semitendinoso y el recto interno, y hay otras formas de intervenir, como son utilizando el cuadricipital, que es una opción que está tomando fuerza ahora, con la cintilla iliotibial, con los peroneos, pero los más utilizados en el momento actual son el HTH y los isquiotibiales. En cuanto al aloinjerto, se tiende a usar cuando no tenemos opción de utilizar el autoinjerto, puesto que aunque tiene una menor morbilidad,
tiene un mayor coste, hay mayor índice de rotura en jóvenes y tiene también los problemas asociados a cualquier tipo de injerto, como son, aunque sea raro, la transmisión de enfermedades. Con respecto a elegir una de las técnicas quirúrgicas, HTH o isquiotibiales, lo que se ha visto es que lo más importante no es la técnica elegida, sino que se ejecute correctamente la técnica que elijamos. Por un lado, tenemos que buscar que el injerto esté firmemente fijado, que tenga una tensión adecuada, y por otro lado tenemos que valorar también cómo vamos a colocar los túneles óseos. Actualmente, lo más frecuente es que se utilice la forma anatómica de hacer los túneles óseos. Esto significa que el túnel femoral está algo más horizontalizado que el tibial. Nuestro paciente se sometió a un injerto autólogo de isquiotibiales, además de la sutura del menisco interno y la extirpación del menisco externo, y presentó una evolución satisfactoria. A la tercera revisión, un año después de operarse, tras otro movimiento forzado, el paciente vuelve con dolor e inestabilidad en esa misma rodilla, con un bostezo al varo forzado, con un pivot positivo, y en la resonancia no se aprecia lesión en la plastia. Se propone una artroscopia de revisión y, dependiendo de lo que encontremos, una tenodesis anterolateral extraarticular, que es el tema que nos ocupa ahora. La tenodesis extraarticular lateral es una técnica desarrollada por Marcel Lemierre en 1961. Consiste en una plastia del tracto iliotibial que pasaremos por debajo del ligamento colateral lateral. En el momento en el que Lemierre la desarrolló, era una forma de sustituir a un ligamento cruzado anterior incompetente. Tiene una ventaja mecánica en el control de la rotación interna de la tibia sobre el fémur, puesto que tiene un brazo de palanca más largo, y además puede ejercer de protector al propio ligamento cruzado anterior, si hacemos una plastia, puesto que la fuerza en la rotación interna de la tibia se distribuye entre las dos plastias. Hay diferentes técnicas. Por un lado, la técnica clásica de Lemierre, con una plastia muy larga de 18 centímetros, realizando 2 túneles óseos y reinsertándolo en el Gerdi, el tubérculo de Gerdi. El Lemierre modificado, que es el que se hace ahora, es una simplificación. Se utiliza un injerto de unos 8 centímetros aproximadamente por 1 milímetro, por 1 centímetro, perdón, y no es necesario reinsertarlo en el Gerdi, se utiliza un tornillo interferencial. El Ellison es una variación de la técnica de Lemierre, en el que se levanta una pastilla ósea del tubérculo de Gerdi, después se vuelve a insertar. Y por otro lado, el McIntosh no necesita de implantes, no necesita de un tornillo interferencial. Realizamos lo mismo, lo pasamos por debajo del ligamento colateral lateral, y después damos un bucle por el septo intermuscular y lo suturamos sobre sí mismo. En este estudio, en el que se comparaban los diferentes resultados de una tenodesis aislada, una tenodesis combinada con la plastia del ligamento cruzado anterior, se vio que la naturaleza no anatómica de la tenodesis extraarticular lateral resulta en que la cinemática de la rodilla no sea la misma cuando la hacemos aislada que una reparación del ligamento cruzado anterior, por lo cual los resultados son peores. Se ha visto que la combinación de los dos procedimientos, de la plastia del ligamento cruzado anterior y de la tenodesis extraarticular lateral, ha dado mejores resultados, puesto que, como hemos explicado antes, la tenodesis tiene un brazo de palanca más largo que le da esa ventaja a la hora de controlar la rotación interna, y además quita algo de fuerza, quita algo de strain, quita algo de fatiga a la plastia del ligamento cruzado anterior. En caso de que falle alguna de las dos plastias, además tenemos dos plastias, una plastia secundaria que puede aguantar. Las indicaciones a la hora de la tenodesis articular lateral suele indicarse en la reintervención de los ligamentos de una plastia del ligamento cruzado anterior que ha fallado, y no hay consenso a la hora de indicarlo primariamente, en la primera intervención. Se han propuesto una serie de factores de riesgos que en combinación podrían indicar esta técnica. Los tenemos ahí en la tabla. Es un pivot shift de alto grado, pacientes más jóvenes,
pacientes con una laxitud ligamentosa generalizada, un recurvatum muy elevado o pacientes que vayan a volver a una actividad muy demandante, que implique pivote, como puede ser el fútbol o el baloncesto, el rugby. Como contraindicación encontramos la lesión del complejo postero interno, puesto que en rotación externa forzada, la fuerza de la plastia lo que causará es un avance del platillo interno tibial. Nuestro paciente finalmente se le realizó la artroscopia exploradora, se apreció que la plastia estaba íntegra, la plastia del ligamento cruzado, se realizó una sutura del menisco interno, que había sufrido otra rotura, y se realizó una plastia del hemer modificada. Tuvo una evolución satisfactoria y fue de alta. Ahora vamos a hablar brevemente de cuál es el proceso a la hora de realizar esta técnica. En la colocación del paciente lo tenemos en supino, se realiza isquemia de la extremidad y se le pone en artroscopia, con la rodilla colgando a 90 grados. Se realiza una incisión longitudinal de unos 6 centímetros aproximadamente, desde el tubérculo de Gerdy en dirección hacia 1 centímetro posterior al picóndilo femoral lateral. Disecamos hasta llegar a la banda iliotibial y obtenemos la plastia. Importante que respetemos el borde posterior de la banda iliotibial y tenemos que intentar lograr un injerto de 8 centímetros por 1 centímetro de grosor, manteniendo la inserción en el Gerdy, realizando la desinserción proximal. Una vez tenemos nuestra plastia, localizamos el ligamento colateral lateral. La forma más cómoda de localizarlo puede ser en posición de 4 y por palpación. Hacemos un ojal y pasamos la plastia por debajo. Y una vez que ya la tenemos pasada por debajo, buscamos el punto isométrico donde queremos insertarlo. Suele ser proximal y lateral al origen del ligamento colateral lateral. Y con la rodilla a 30 grados de flexión y rotación neutra, con el tornillo interferencial, dejamos fijado. Es importante que lo realicemos a 30 grados de flexión y rotación neutra, puesto que si lo realizamos con rotación externa, nos arriesgamos a dejar demasiada tensión en ese ligamento. Y puede que en el movimiento de flexión de rodilla estemos limitando la rotación interna de la tibia para el paciente. Esta es la bibliografía que he utilizado para la sesión. Muchas gracias por la atención.